Jesús, nuestro Señor Jesús nos dejó la encomienda de ir y predicar su palabra. Pero si no conoces la palabra de Dios, ¿qué vas a predicar? ¿Qué vas a compartir? Entonces, por eso es uno de los motivos leer por completo la Biblia, conocerla, conocer la palabra de Dios, para que podamos entonces predicar a los demás y cumplir la gran comisión que nos pide nuestro Señor Jesús aquí en su palabra, aquí en Marcos 16:15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, amados hermanos. Para cumplir la gran comisión es necesario que leamos la palabra de Dios, que la conozcamos. Si tú lees la palabra del Señor, si tú conoces la Biblia, si tú la has leído, la lees, entonces puedes cumplir esta gran comisión. Por eso es importante que tengas esa iniciativa, que te hagas ese propósito de estar leyendo la palabra del Señor, de leerla completa, de estarla leyendo diariamente, amado hermano. Es importante esto. Hay muchas personas que precisamente por eso no comparten la palabra del Señor, porque no la han leído, porque no saben qué es lo que van a predicar, precisamente porque no la leen. Y hay muchas personas que tienen la intención de compartir, pero amados hermanos, no es solamente tener la intención de compartir la palabra del Señor, sino de que también tengas el conocimiento en la palabra para poder compartirla. Por eso es importante, amado hermano, también uno de los motivos en que leas la Biblia completa, amado hermano. Y eso es importante porque hay que hacer también lo que nos pidió nuestro Señor Jesucristo. Sabes, yo te lo he contado, bueno, creo que lo he contado en videos anteriores, que antes de congregarme, antes de ser cristiana, yo comencé a diferencia de muchas personas, de muchos hermanos en Cristo, de que primero conocen a Dios, se congregan y ahí comienzan a leer la Biblia o lo que se les dice en los temas cada domingo o entre semana en los servicios. Yo en mi caso fue al revés. Yo primero leí completa la Biblia. Claro que en ese tiempo era la Biblia católica porque yo era una persona católica. Y la Biblia primero la leí antes de yo volverme cristiana, antes de congregarme, ¿sí? En el año 2010. Después vamos a hablar acerca de esto, después voy a dar ese testimonio, si es primeramente Dios mañana. Pero, amados hermanos, me nació la idea, me surgió el ánimo, las ganas de compartir la palabra de Dios. Yo ya la había leído la Biblia por completo y ya tenía esa intención al conocer, al hablar acerca de la gran comisión de compartir su palabra. En mi caso, el hecho de tener las ganas, de tener el anhelo, de querer hacer lo que nos pide nuestro Señor Jesús, de compartir, de predicar el evangelio y de conocer la Biblia por completo, de haberla leído, pues claro que lo podía hacer, amado hermano. Pero imagínate que hubiera sido una persona que quisiera hacer esto, de que yo quisiera, supongamos, compartir la palabra del Señor, pero que yo no hubiera leído la Biblia, yo no supiera ni de lo que habla la Biblia, pues entonces por más ganas o por más ánimos que yo tuviera, pues no lo iba a poder realizar, no lo iba a poder llevar a cabo, ¿sí? O si yo hubiera dicho, pues, no he leído la Biblia, pues entonces ¿qué iba a compartir? Gracias a Dios, el hecho de leer la palabra de Dios, de leerla por completo, y tener las ganas de llevar a cabo la gran comisión, pues es el hecho de poder compartir la palabra tanto en las calles como también en redes sociales, amados hermanos. Pero es indispensable conocer la palabra de Dios para que podamos llevar a cabo esa gran comisión que nuestro Señor Jesús nos dejó encargado, amado hermano. Es muy importante eso. Y vamos a ver qué nos dice también la palabra de Dios en Lucas capítulo 21, versículo del 10 al 13. Dice la palabra del Señor. Y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares hambres y pestilencias. Y habrá terror y grandes señales del cielo. Pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán
y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre, y esto os será ocasión para dar testimonio. Amados hermanos, otro punto del que quiero hablar el día de hoy es, amados hermanos, de que muchas veces hay esa indiferencia, hay ese desgano, hay simplemente no se tienen ganas las personas de leer la Biblia, no tienen ganas de leer la Biblia, lo hacen a un lado, lo dejan como algo aburrido, como algo que no les interesa, pero hay algo muy cierto, y así como decíamos el día de ayer, de que la palabra de Dios se va a cumplir. La palabra de Dios nos dice que va a haber terremotos, que va a haber catástrofes, que va a haber persecución, que vamos a ser llevados ante los reyes, ante los gobernantes, para dar testimonio de la palabra de Dios. Va a haber persecución religiosa. Amados hermanos, hay que ser realistas. Desde hace muchos años, en muchos países hay persecución religiosa. A lo mejor en los países en donde estamos hay persecución religiosa de una manera muy en ciertas áreas, no en áreas urbanas, sino en donde son sierras, ¿sí? En donde hay sierra, en lugares marginados, en lugares lejos del área urbana. Y sí existe. Ha salido en muchos videos, en varios videos, de que son pequeñas persecuciones que hay o que no han tenido un alcance más grande en el país, por ejemplo, que nosotros vivimos en México, en ciertas áreas, en ciertos lugares en donde hay ciertas tribus, en donde hay determinada gente y no se quiere que llegue el evangelio a esos lugares por determinadas situaciones. Sí hay eso, pero no es algo, vaya, aun y cuando hay, no se ha extendido a todo el país, a toda el área urbana. Se saben de esos rumores, se sabe que existe eso en videos, se deja en noticias, se llega en ocasiones a saber, en publicaciones cristianas se llega en ocasiones a ver de que en determinados estados, ya en lugares muy apartados como la sierra, llega a suceder eso, porque no se quiere que el evangelio llegue a las personas. Pero aún así, amados hermanos, aún y cuando no ha tenido ese alcance la persecución religiosa en nuestro país, y a lo mejor en el país en el que tú te encuentras, en el que tú me ves, sabemos que nos ven personas de Colombia, nos ven personas de Perú, nos ven personas de Venezuela, nos ven personas de Argentina, nos ven personas de Estados Unidos, nos ven personas de Costa Rica, de más países, y podemos decir que hay una libertad religiosa, que gracias a Dios gozamos de una libertad religiosa, porque aun y cuando hay pequeños sectores, como lo mencionamos, en donde existe persecución religiosa, no ha llegado a tener un alcance masivo, un alcance en donde todo el país se vea inmerso en esa persecución religiosa. Y es algo, amados hermanos, que necesitamos agradecer. Agradecer a Dios de que todavía no estamos en ese punto, que muchos hermanos en otros países es completamente, francamente, la persecución religiosa, no en zonas, no en áreas, no en lugares apartados como una sierra, sino en general en todo el país. Y son personas que no pueden tener una Biblia, son personas que no pueden orar, son personas que no pueden compartir la palabra de Dios, son personas que sencillamente no se puede hablar. ¿Por qué? Porque son llevados a la cárcel, porque son condenados a muerte, porque son fusilados, porque sencillamente no pueden, porque está prohibido en esos países hablar el nombre de Dios. Y aún así, amados hermanos, esos hermanos en Cristo, ya hay muchos mensajes, muchas noticias en donde se nos hace el llamado a orar por ellos, a estar orando por los hermanos que están en persecución en esos países, y oramos por esas personas que están pasando y que están sufriendo
precisamente por el nombre del Señor, como el Señor lo dice en su palabra, como lo acabamos de leer. Pero amados hermanos, además de la oración que hacemos por ellos, debemos nosotros de reflexionar. Debemos de meditar al respecto, amados hermanos, y ponernos a pensar. Si te estamos teniendo nosotros libertad en nuestro país para leer la Biblia, ¿por qué no leerla? Si tenemos libertad para orar, ¿por qué no orar? Si tenemos libertad para compartir la palabra de Dios en redes sociales, en las calles, ¿por qué no hacerlo? Estas personas se arriesgan por tener una Biblia. Esos hermanos que están en persecución, que están en esos países en donde hay persecución, o aún, podemos decirlo, aún incluso en el país en donde tú te encuentras, o en el país en donde nos encontramos, en donde hay pequeños, como decimos, pequeñas áreas en donde, o ciertas zonas en donde existe esto, en donde se sabe que existe ese tipo de persecución también. Aún así, no ha llegado de manera masiva a los países en donde nos encontramos. Entonces, ¿por qué no aprovechar si esas personas que están en persecución se arriesgan por tener una Biblia, se arriesgan por tener incluso hasta hojas de la Biblia para poder seguir leyendo la palabra de Dios? Se arriesgan a orar, a compartir, por amor al nombre del Señor. Y aquí que tenemos, o tú en el país en donde me estás viendo, que tienes la libertad religiosa de poder salir a tu calle a compartir la palabra de Dios, que tienes la libertad para subirte a un camión, al metro de tu ciudad, de llegar a alguna plaza, de llegar a algún parque, de salir a las calles a compartir la palabra de Dios y no lo haces. O de orar, de congregarte y no lo haces. O de leer lo que estamos hablando, leer la Biblia, de tener una Biblia y leerla y no lo haces. Y estas personas que están en persecución se arriesgan congregándose, reuniéndose a escondidas para poder seguir animándose y teniendo esa hambre, ese alimento de Dios. Y se arriesgan de tener una Biblia, sabiendo que pueden ser condenados, sabiendo que pueden ser llevados a la cárcel, sabiendo que pueden ser ejecutados, y se arriesgan porque por amor a Dios, por el hambre de Dios. Amado hermano, ¿te falta hambre de Dios? ¿Te falta ese amor como para decir, tengo la libertad religiosa y voy a aprovechar? Amados hermanos, debemos de darle gracias a Dios que tenemos libertad religiosa en el país en donde nos encontramos, que podemos tener una Biblia, comprar la Biblia, estarla leyendo en nuestra casa. Tenemos la libertad y no hacemos uso de ella. Tenemos la libertad de leer la palabra de Dios y te da la pereza, te da la flojera. Ay, no, qué flojera, mejor me pongo a ver una novela, mejor me pongo a ver los chismes que hay en las redes sociales, mejor me pongo a hacer a perder el tiempo en alguna red social, a ver qué cosas del medio artístico me encuentro, y yo no sé qué tanto, amado hermano. Y la libertad que tenemos de leer la palabra de Dios, no hacemos uso. Hay librerías, podemos acudir a las librerías a comprar la Biblia, podemos regalar Biblias, en la casa tenemos la libertad y nadie nos dice nada de poderla leer la Biblia a la hora que queramos, no nos podemos andar, no tenemos necesidad de escondernos, de andarnos escondiendo para leer la palabra de Dios. Podemos salir a compartir la palabra, podemos orar aquí en la casa, podemos ir a congregarnos, tenemos la libertad de tener un lugar en donde congregarnos y no hacemos uso de esa libertad. No hacemos uso, o sea, que falta amor a Dios, interés, o qué es lo que sucede. Vamos a esperar hasta que sucedan estas cosas que dice la palabra de Dios que van a suceder, como va a ser la persecución religiosa, que alcance de manera masiva a los países en donde nos encontramos, para entonces a última hora andar queriendo de que, ay, quiero orar, quiero congregarme, quiero compartir la palabra, quiero leer la Biblia y no puedo. Así, amados hermanos,
Siendo que ahorita tenemos la libertad, aprovechemos, demos gracias a Dios y valoremos que ahorita todavía no estamos en ese punto, amados hermanos, pero la palabra de Dios es clara y va a pasar, amados hermanos, va a pasar, así como ya hay en ciertos países por completo, de manera general, esa prohibición de la palabra de Dios. Hay que ser realistas, la palabra de Dios lo dice, no lo digo yo, la palabra de Dios es muy clara y habla al respecto. Vamos a ser perseguidos por el nombre del Señor, vamos a ser llevados ante gobernantes para dar testimonio de la palabra de Dios. Y amado hermano, ¿para qué te quieres esperar hasta que estemos en una persecución religiosa para ahora sí estar diciendo, ay, quiero una Biblia, ahora sí quiero salir a compartir, ¿sabes qué? Ahora sí quiero congregarme, ¿sabes qué? Ahora, no, amado hermano, haz uso de esa libertad que tenemos, de esa libertad que Dios nos da de leer la palabra de Dios. Ponte a pensar, hoy que estés ahí en tu casa o en tu trabajo, en donde tú quieras, y que tengas la Biblia al lado y que la tienes ahí empolvada, que la tienes ahí, que no sabes ni siquiera cuándo fue la última vez que la leíste. Ponte a pensar, ponte a reflexionar, ponte a meditar al respecto, a decir, ¿y si llegara la persecución ya religiosa a mi país, a tu país, a nuestro país? ¿Qué haríamos? Hay que darle gracias a Dios, amados hermanos. Hay que darle gracias a Dios, hay que valorar y hay que aprovechar. Dice la palabra de Dios que los días son malos, que que aprovechemos, ¿sí? En hacer cosas buenas, en buscar a Dios, en leer la palabra de Dios, en salir a compartir su palabra, en orar, en congregarnos, en buscar a Dios. Debemos de aprovechar los días porque los días son malos, porque las cosas se han empezado a cumplir. Estamos en el principio de dolores, amados hermanos. ¿Y qué estamos haciendo? Estamos, en lugar de estar velando y orando y estar preparados, estar alerta, estamos todavía dormidos en nuestros laureles, amados hermanos. Y pues no debe de ser así. Así que yo te invito a que el día de hoy que tú veas la Biblia, que la tienes aquí, que la tienes allá, que la tienes en el buró de noche, o que la tienes escondida en un cajón, quién sabe en dónde, o que la tienes empolvada, o que dices tú, quién sabe hace cuánto la leí, hace 2 semanas, hace 3 semanas, hace un mes, o quién sabe cuándo, o la semana pasada, o hace 15 días, te pongas a reflexionar al respecto y comiences a darle la importancia que es necesaria. En pensar en que hay personas que no tienen esa libertad y que se arriesgan por tener una Biblia, por tener unas hojas de la Biblia, por reunirse a escondidas, y tú que tienes toda la libertad no haces uso, no, sencillamente, bueno, te gozo de la libertad religiosa y pues no me interesa, no me importa. No, amados hermanos, no podemos ser de esa manera. Vamos a ver qué nos dice también la palabra de Dios en Amós 8:11 al 12. Dice la palabra del Señor. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Amados hermanos, imagínate llegar a tener esa hambre, esa sed de Dios, que haya esa persecución, que haya esa prohibición en el país que tú me estás viendo, en el país en el que estamos. Imagínate. Y tener esa hambre y esa sed de Dios, ir de un lado a otro errantes y no encontrar nada. Imagínate, amado hermano, imagínate. Así que vamos a valorar, amado hermano, vamos a quitarnos la pereza, vamos a quitarnos la indiferencia, vamos a darle la importancia a la palabra de Dios. Proponte, hazte el propósito de decir, voy a comenzar a leer la palabra de Dios. Diariamente voy a estarla leyendo. Hazte el propósito de estarte alimentando con la palabra de Dios. Ten esa hambre y sed de Dios. Ahorita, en este momento, cuando todavía no hay persecución religiosa, cuando todavía tenemos esa libertad y gozamos de esa libertad, de podernos expresar, de poder leer la palabra de Dios. Y aún así, amados hermanos, cuando lleguen esos días, si llegamos a pasar por esa situación,
estar firmes en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor es lo mejor que nosotros podemos tener. Y tener ese amor muy firme para que aún en esos tiempos, aún cuando se lleguen a cumplir esos tiempos, si es que llegamos a pasar por esa situación, sabemos que va a pasar. Lo que sí no sabemos es que si a nosotros nos va a tocar vivirlo y enfrentarlo. Pero debemos de estar muy firmes en el amor, en la obediencia a Dios y seguirlo buscando porque es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Siempre hemos de tener a Dios en primer lugar y Dios debe estar por encima de todo, amados hermanos. Por eso estas personas se arriesgan. ¿Por qué? Porque para ellos es en primer lugar Dios antes que la situación que ellos puedan enfrentar, amados hermanos. Y esos hermanos que están en persecución religiosa nos dejan enseñanza. Y también lo vimos en los primeros cristianos, como ellos también los echaban al foso de los leones, lo echaban los aventaban, por ejemplo, como a los amigos de Daniel, como también por estar con Nabucodonosor, por no doblarse ante esa estatua. Lo vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento. Y ellos prefirieron ¿qué? Prefirieron mejor obedecer a Dios antes que los hombres. Le decían a Nabucodonosor, arrodíllense. ¿Y qué hacían ellos? No nos vamos a arrodillar. No vamos a hacer eso. Y preferían ellos mejor ser echados al horno de fuego. Para ellos fue preferible mejor que los echaran al horno de fuego. ¿Por qué? Precisamente porque para ellos Dios estaba primero. Daniel se arrodilló sabiendo que iba a ser echado al foso de los leones, amados hermanos. ¿Y él qué hizo? Él no dejó de orar. Lo vemos en esas personas, en el Antiguo Testamento, cómo esas personas se mantuvieron firmes y no se doblaron ante el mundo. Los amigos de Daniel, lo podemos ver también en los primeros cristianos, cómo también eran echados en el Coliseo romano con los leones y ellos pues, no negaban su fe, ellos seguían proclamando el nombre de Dios, ellos seguían reuniéndose en las catacumbas, seguían ellos como quiera adelante con su fe, reuniéndose a escondidas y ellos todavía ahí cuando les caía el león, ellos todavía estaban diciendo el nombre de Dios, ellos todavía estaban, que no lo negaban, amados hermanos. Y pasaban por situaciones duras, pasaban por situaciones tremendas, por una persecución tremenda. Y lo sigue habiendo, amados hermanos. Así que valoremos, esta es la enseñanza el día de hoy, a valorar la libertad religiosa que tenemos, a poder leer la Biblia y aprovecho de decirte también de orar, de congregarte, de salir a compartir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque hay libertad, amado hermano. Y aún en el tiempo en el que llega a suceder que no haya esa libertad y que nos toque la persecución, como lo dice la palabra que va a pasar, pues hay que mantenernos firmes en el Señor para seguir adelante y seguir siempre proclamando el nombre del Señor, que es lo que nos va a dar, amados hermanos, ese premio que sabemos que tenemos la meta del Señor, de llegar a estar con el Señor y de la vida eterna, amados hermanos. Así que vamos a aprovechar. Si tienes alguna petición de oración, puedes hacerla con toda confianza. Vamos a estar orando por tus necesidades. Muchas gracias por ver este video. Esperando que haya sido de mucha bendición para tu vida, de exhortación, de que Dios te esté hablando al corazón respecto a tu vida espiritual. Y, amados hermanos, que tengan un excelente y bendecido lunes. Muchas gracias por ver el video. Bendiciones.